Bienvenidos, bienvenidas a este webinar con Gudberto Flores, que nos acompaña desde Brasil con las Sí, palmeras detrás, pero él está en la selva todavía, sí, seguramente. aquí estoy cerca de la playa también, la playa de las Carabelas. Ah, Así que no está fantástico. muy lejos. No estás muy lejos. Maravilloso, pues muchas gracias a las personas que se unen a este espacio de transformación, de crecimiento, organizado por Calapaz, Escuela del Despertar desde Colombia. Eh, Voy a presentarles a nuestro invitado conferencista de hoy. Es Gudberto Flores Farrias, pues él es terapeuta, tiene más de 20 años de experiencia acompañando procesos de transformación humana, sanación emocional, liberación de bloqueos profundos. Él ha sido y es conocido por ser psicobioterapeuta de la Escuela Francesa de Christian Flesch. Algunos lo conocen como profesor acreditado de la Escuela de Biodecodage. Fue el director de la escuela en Chile durante 8 años. Gudberto pues ha llevado su enseñanza y práctica a diversos países de América Latina, de Estados Unidos, de Europa. Él tiene doble nacionalidad. Él es chileno y con nacionalidad francesa. Ha estado formando profesionales y acompañando personas en diferentes lugares, como ya lo mencioné, en procesos de sanación personal. Por eso ahora está en Brasil, porque pronto va a hacer un retiro, entonces está organizando un retiro, va a estar en México, nos va a acompañar en Colombia en el mes de noviembre, entonces va a estar fantástico. Este camino de Gudberto empezó por allá, pues mucho más lejos de lo que voy a mencionar, pero por supuesto porque todos tenemos un proceso, pero todo este tema a nivel energético fue por allá en el 2003, si no estoy mal, que nos escribes con terapias energéticas, te has formado en Reiki, en Karuna, en Shambhala, has estado también formándote en el chamanismo Lakota, y por supuesto ahí transitaste hacia la descodificación biológica, hacia la PNL, la hipnosis ericksoniana y todo el trabajo transgeneracional. Y pues esto sin duda te ha permitido y ha permitido a Gudberto integrar una visión mucho más amplia y profunda del ser humano, que es lo que nos va a compartir. En esa experiencia que Gudberto tiene pues en el Caribe francés, donde suele residir, que es en Martinica, donde está su familia, Sí. ha entrado en contacto con prácticas de liberación de almas. Él ya nos va a contar un poquito seguramente de cómo llegó a este tema, pero ha sido llevado también hacia el trabajo, lo energético, el trabajo con personas trascendidas, el trabajo con memorias transgeneracionales. Y eso es lo que lo ha llevado a él a desarrollar unos métodos muy propios e intuitivos, como la sanación mediúmnica transpersonal, sanación de almas, liberación de energías densas y el curso por el que se ha hecho famoso ya en varios países, que se llama Dejar de cargar un muerto. Este está centrado sobre todo en la relación entre la vida, la muerte, el duelo, todas las cargas transgeneracionales, todas esas memorias que podemos arrastrar dentro de nosotros y que no nos permite tener una realización personal. Entonces, Gilberto, pues sin duda se caracteriza y fue mi profesor, de hecho, y hace más o menos 5 años le hice una entrevista sobre este tema, en Voces que Despiertan, dejar de cargar un muerto. Este es uno de los temas bandera de Gudberto, con un título bastante controversial, sin duda alguna, pero que quienes se permiten entrar mucho más allá se van a dar cuenta de que se trata de la tanatoterapia que hoy, de la cual nos va a hablar hoy. Entonces, eh, sabemos que Gudberto nos va a compartir maravillosamente este puente que ha tendido entre tradiciones ancestrales, que es lo que tú complementas en tus terapias, ciencia terapéutica moderna, prácticas espirituales. Y pues yo estoy convencida que Gudberto se está convirtiendo cada vez más en un referente en la integración de la tanatoterapia, la descodificación biológica y el chamanismo, por supuesto, al servicio de la sanación integral. Entonces, bienvenidos todas las personas, eh, y los dejo con Gudberto. Gracias, Sami Tom.
Es un placer para mí estar aquí. Gracias por la invitación de Calapaz, Escuela del Despertar. Qué lindo como ese objetivo se va haciendo cada vez más importante y más grande a medida que pasan estos últimos años. Esto empezó hace tiempo, ¿no? Hace muchos años atrás, pero es como ahora estamos llegando ya, hace tiempo se decía que era el final también, pero ahora sí, parece que sí. Estamos llegando a otros tiempos, el final de un tiempo antiguo, de oscurantismo, de cosas escondidas, que no se sabía, no se hablaba. Entre ellos está este tema de la muerte. La muerte está, de hecho, hasta Facebook tiene prohibido que hablemos de muerte, de muertos, de asesinatos y esas cosas. Yo siempre lo he dicho y creo que no hay problema en eso, pero que sepan que también es como un tema que no se toma, que no se tiene en cuenta, no se habla. En todo caso, no se habla suficientemente. Nadie sabe cómo esto funciona. Yo veo aparecer cada vez más publicaciones de medium, de gente que trabaja que tiene experiencia con los muertos, experiencia después de la muerte y que vuelven a la vida y cuentan cómo fue. Hay cada vez más. Yo empecé hace 20 años atrás, 21 ya, o 22 ya. ¿Y qué me llevó a esto? Yo era un ingeniero bien cuadrado, matemático, cartesiano total, y se me ocurrió una amiga me invitó a una iniciación al Reiki, y ese fue el despertar de lo que soy ahora, lo que fui siempre, pero no lo sabía. Y allí encontré un nuevo campo amplio, muy, muy grande, sin conocer, bueno, de mi lado yo. Y me interesó mucho porque pude en ese momento sentir la energía, no era alguien que me la estuviera contando, la estaba sintiendo, y podía ver los colores de los chakras al poner mis manos, antes de que nos hablaran de los colores y de los chakras. Entonces yo allí me di cuenta que había algo realmente palpable, es el caso de decirlo, visible, y me interesé mucho en eso. Entonces hice como unas 5 maestrías y otras cosas más en esa búsqueda y practiqué mucho, mucho, mucho. O sea, cuando yo hago algo también voy hasta el fondo. Y eso, después de terminado estas enseñanzas, estos aprendizajes, empecé yo a iniciar al Reiki. Y hacíamos grupos. Entre ellos había una chica que tenía problemas en su casa, que habían presencias que molestaban a sus hijos, le tiraban las cosas, le deshacían las trenzas, etcétera. Ella me invita para que vaya a hacer Reiki a su casa. Y yo, claro, bien, perfecto, voy a hacer Reiki a su casa. Hago los símbolos, pongo Reiki, limpio, a la manera energética, ¿no? Y luego nos sentamos a conversar allí en la terraza, tomando un juguito. Y yo le pregunto a ella, oye, ¿tú sabes quiénes son los que están aquí? ¿O quién es? Sí, me dice, son tres. Y me lo describe. Uno es gordito, grande, el otro es más flaco, tiene más edad. Y me lo describe los tres. Cómo están vestidos, cómo son y todo. Y tú les puedes preguntar quiénes son o qué les pasó. Y ella empieza mentalmente, ella es medium. Después practicamos como 3 años y medio, 4 años juntos. Pero no ejercía eso. Ella hacía pasteles, dulces y cosas. Pero allí ella se puso en contacto con ellos y yo inmediatamente sabía lo que tenía que decirles, cómo explicarles, cómo funcionaba. Nunca he hecho eso en mi vida, ¿no? Pero lo traía manifestamente puesto. Tenía esa información. Nadie me la enseñó, no la estudié, no la busqué. Nunca he buscado nada en los libros sobre eso porque simplemente llegó a mí y vino y se instaló. Y fue tan lindo esto como es como sacarlos de una ilusión, de una inconsciencia. Ellos están en una inconsciencia, no entienden qué pasó, fue algo demasiado abrupto. A ellos
los asesinaron. Primero le pidieron que hicieran un hoyo, cavaron un hoyo grande, no sabían para qué. Y luego, cuando terminan el hoyo, los asesinan a los tres y lo meten en el mismo hoyo. Entonces, esa muerte repentina, injusta, em, con todos los apelativos que uno puede poner a eso, asesinato, ¿no? No estaban listos para eso. Se quedan ahí, por supuesto. Se quedan, su alma se queda penando, como decimos. No sé si en sus países se dice igual. Y estaban ahí como creyendo que ese era el espacio que les pertenecía, que era su lugar. Y bueno, así yo empiezo a acompañarlos, a comprender lo que les pasa y a liberarlos sobre todo. Hago una forma de limpieza y se van felices y contentos. Para mí ese fue el primer caso, mi entrada ahí. No me esperaba eso, yo no sabía que podía hacer eso, pero desde ahí no paré, como soy. Fui haciendo sistemáticamente lugares donde habían accidentes. En las playas todavía estaban los indígenas peleando con los conquistadores. Muchas experiencias que fuimos viviendo y lo que yo transmito y quiero que ustedes también accedan a esta información es mi práctica. Aquí no hay teoría, no hay creencias, no está ligado a ninguna religión ni ninguna eh, cosa esotérica. Esto es mucho más simple, mucho más básico, mucho más humano. Nosotros somos esto, somos espíritu, somos alma y somos cuerpos, varios cuerpos. Entonces, esto es lo que se llama la tanatología, la tanatoterapia, que es para mí más bien eso. No me dedico a saber cosas ni a hacer grandes teorías, sino que me dedico a hacer la cosa práctica de cómo sacar los muertos que están con alguien. Por eso se llama así el taller. Dejar de cargar un muerto. La simbólica es muy simple, ¿ah? Se siente una carga, un peso, se siente a veces una carga física. Física, uno siente un peso, las personas lo describen y cuando se lo sacan están aliviados y livianas. Eso son varios síntomas, ¿no? Hay depresión, hay ganas de morir, no estar en la vida, no disfrutar de las cosas lindas de la vida. Entonces es como aprender a detectar cuando estamos frente a una presencia de un muerto presente en alguien. En mi mamá, en mi abuela, en mi tía, en mi amigo, mi vecina, quien sea que tenga síntomas, ustedes van a aprender a detectar y van a tener herramientas para saber si hay o no hay y para saber si hay, por ejemplo, ancestros, si hay gemelos, si hay yacientes y otro tipo de muertos, ¿no? Esto es mucho más común de lo que ustedes pudieran pensar. Todos los que hacen el curso vienen más por curiosidad, más por saber cómo se hace, para qué sirve. Muchos de ellos son terapeutas, pero hay gente que ha venido que no tiene idea de terapias ni nada y que han venido a liberarse o a liberar a alguien de su clan. Entonces es como algo mucho más simple y es al alcance de todos. Incluso los jóvenes, los adolescentes podrían practicar esta terapia. Entonces son test fáciles de hacer, de realizar, simples, al alcance de todos. Y está también, por supuesto, la forma de liberarlos después. Entonces, en el taller vamos abordando muchos temas que son muy variados, que es esta historia de cargar un muerto, que es muy simple, en realidad es cuando un muerto, una persona que fallece, no logra partir, o porque no está lista, o porque tiene mucho apego a lo material, o porque le quedaron cosas por terminar, o porque fue una muerte muy repentina, un infarto, un accidente. En esos casos es muy común que esa alma no encuentre la salida, por decirlo de alguna forma. Es decir, se quedan en un espacio-tiempo y inconsciencia, como ellos que estaban ahí en ese momento no supieron qué pasó ni por qué estaban ahí. O sea, tenían la rabia, la injusticia, tenían todas las emociones y eso los dejaba pegados a la densidad de la materia.
al hecho de que pasó, y eso pasó hace mucho tiempo atrás. Entonces, es como empezar a comprender qué somos, cómo funcionamos, qué es el alma. El alma es una parte del aparato espiritual total. Por decirle algo simple, el espíritu es la parte más elevada, donde no hay dualidad, donde hay solo amor, paz, conciencia, luz, todo eso. Y hay varios cuerpos que van bajando desde ese sol dorado que está como unos 5 metros de altura y van llegando hasta plasmarse paulatinamente en diversos cuerpos hasta llegar al cuerpo etérico, que es el más cercano al cuerpo físico, que se puede ver, se puede medir, se puede palpar, y al cuerpo físico, que es la materia en este vehículo de función que tenemos que creemos que somos nosotros. Nosotros no somos ese cuerpo, ni el nombre, yo no soy Gutberto, ni Flores, ni Narrias. Soy mucho más que eso. Y nosotros nos creemos el cuento de que estamos limitados aquí, pero nadie está limitado. Nuestra alma es la parte que es como el límite en la parte espiritual de los cuerpos que perduran y el límite entre los cuerpos que se van descomponiendo a medida de que pasa el tiempo. Lo primero que se descompone es el cuerpo físico y después los otros cuerpos se van descomponiendo con el tiempo, van volviendo a la tierra. Entonces, primero es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de cargar un muerto? Es el peso que se siente. Hay gente que incluso sabe en qué momento le llegó esa carga, esa pena, esa tristeza. A veces es como un frío en las manos, hace calor, pero yo siento frío. Estoy con chalecas y chalecos y nada me calma ese frío porque es un frío interior. Muchas veces son las extremidades, los pies, las manos, pero a veces son, es como decía, dolor en la nuca, en el cuello, en la espalda, en los hombros, en la espalda alta y hasta la espalda baja. Y lo que es importante es que hay muchos síntomas, o sea, sería demasiado largo decirlo todos ahora, pero uno de ellos es ese. La persona no disfruta, por ejemplo, una anemia puede ser debida a la presencia de un muerto porque ya no estoy conectado con la vida, estoy conectado más con la muerte. En el fondo, de alguna forma, me estoy yendo también con el muerto, si fue mi papá, mi hijo, lo que sea, que se quedó conmigo, yo me quiero ir inconscientemente con él. Y físicamente, en patologías como las parálisis, como las parestesias, cuando se le duermen las cosas, cuando uno tiene que estar acostado todo el tiempo, por cualquier razón. Ustedes seguramente han conocido mujeres embarazadas que tienen que estar acostadas, que tienen que hacer mucho reposo, estar siempre acostadas. Eso hace pensar a quien siempre está acostado, al yaciente o al muerto, que es el que realmente está acostado. Entonces, es demasiado vasto decirles en un instante todos los síntomas, pero hay algo que lleva a la persona a la depresión, cuando son varios muertos, porque o cuando hay un muerto uno lleva esa energía de muerte y otros muertos pueden subirse al carro. Entonces a veces, y lo vemos en los cursos que hemos hecho, las personas llegan como pensando que no tienen muertos encima. Sin embargo, vamos descubriendo que hay uno, que hay otro, que tengo un gemelo, que hay varios muertos. Porque es como parte de nuestra experiencia también, y este es un desperfecto, un disfuncionamiento del alma, y el alma se queda digamos, se queda con quien más quiere. A veces se queda en lugares, por supuesto, en la casa, en la oficina, en el trabajo. Si era bombero, se queda ahí donde están los bomberos, en fin. Pero lo que tratamos aquí sobre todo no es tanto en los lugares, sino en las personas. Y vamos a ir a detectar, siguiendo esos síntomas, si los tenemos, si no, pero también vamos a aprender a hacer test fáciles para sentir si tenemos o no a alguien
en nosotros, con nosotros, en presencia. Entonces, es un vasto sujeto. Vamos a abordar los duelos, cómo hacer los duelos realmente, liberar los miedos, darle el lugar que se merece a la muerte, porque nos pasamos festejando el nacimiento, y el cumpleaños cada año, pero tratamos de no pensar en la muerte. Esa es nuestra locura como sociedad. Todo tiene que ver con la vida, llegar a la vida, el nacimiento, regalos, fiestas, globos, y todo. Y la muerte no se habla, no se dice, nadie sabe cómo funciona. Y esto es, primero, en primer lugar, es darle el lugar que le corresponde, comprender cómo funciona y dejar de salir o sea, salir completamente del drama que esto lleva en sí mismo porque lo hemos hecho un tabú, algo de los cual no se habla. Cuando un niño pregunta qué pasó con el abuelo que ya no está, nadie sabe responderle realmente y no le responden, se fue al cielo o algo así. Pero queda la incógnita siempre de qué será eso tan terrible que ni siquiera se puede hablar. Debe ser horrible. Entonces, inconscientemente todos tenemos esa carga de que es tan horrible que ni siquiera yo me puedo morir tranquilo. Porque no sé si hay algo, si me voy a quemar en el infierno eternamente o si voy a ir a otro lugar, qué pasa después si no hay nada, qué hago yo. Toda esta incomprensión, todo esto que hemos metido de los no dichos, de no hablar de la muerte, hace que esta muerte, este drama nos deje pegados incluso cuando nos vamos a morir, porque no tenemos idea de lo que va a pasar. Y el miedo es lo contrario de lo que somos. Entonces, primera cosa que hacemos es trabajar los miedos, el miedo de la muerte, la aceptación de la muerte, comprender cómo es, cómo funciona y saber que en realidad, y vivirlo en carne propia, que la muerte no existe. Ustedes dicen, mi papá se murió y lloran y lloran. Tu papá está en cada célula de tu cuerpo. Tú vienes de una célula de papá y una de mamá. Y a su vez ellos vienen de una de sus papás y de su mamá. Tú tienes a los abuelos, a los bisabuelos, a los tatarabuelos, a los retatarabuelos, todos los llevas puestos en tus células. Por eso que es tan fácil de hablar con ellos, de conectarnos, de saber qué pasó. Aunque no los hayas conocido, es posible conectarnos con ellos. Tal vez en otro webinar haremos una experiencia todos juntos para encontrarnos con nuestros abuelos, por lo mínimo, y tal vez más allá. Es muy interesante y es fácil de hacer, en realidad. Estas cosas que parecen del otro mundo y parecen extrañas, esotéricas, son muy simples. Nadie nos explica lo que acabo de explicar. Esto es biología, esto es la genética. Es decir, en mis venas, en mi sangre, en mis células, tengo a mi papá puesto y a mi mamá puestas. Y a mis tíos, por supuesto, y tías de ambos lados. A los abuelos, a los bisabuelos, a todos están ahí, accesibles. Yo soy la síntesis de todo ese clan, de esas miles de personas. Cuando estamos en la generación número 16, hay un estadio Maracaná completo, 65.000 personas y tantas. Y lo llevamos ahí, a todos ellos, y nos sentimos solos. Entonces, cada vez que se sientan solos, denle una vuelta a esto. Ninguno de ellos realmente está muerto, están vivos en mí, físicamente, en mis hijos, en mis nietos. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas que yo paso así rápidamente, las vamos a abordar una por una y sobre todo ir aprendiendo haciendo ejercicios y liberando a esos muertos que simplemente no saben ni siquiera, la gran mayoría, yo diría más del 90%, no saben ni siquiera que están muertos. Algunos saben y se quedan, algunos, la gran mayoría, ni siquiera saben que están muertos. Se quedan a veces en un bucle de tiempo, espacio, emoción, tiempo, espacio, emoción, se quedan allí y están repitiendo la misma cosa. Ellos cavando el hoyo, los matan, lo entierran y lo vuelven a cavar el hoyo y así. Por decirles solo un ejemplo, ¿ah? Porque hemos visto muchos ejemplos. Vuelvo a decir, esto no es teoría, es solamente la práctica que se repite y yo lo voy poniendo en orden
y haciendo de forma simple y fácil la accesibilidad de la información y el cómo liberarlos y cómo ustedes llevar realmente, hacer su vida plenamente, ser ustedes, porque cuando llevan muertos, no están siendo ustedes plenamente. Eso podría decirles ahora por este instante. No sé si hay preguntas hasta aquí, si está siendo claro. Invitamos a todos que nos puedan enviar sus preguntas. Eh, Muy bien, Leandra ya nos envió una pregunta, nos pueden enviar por chat o pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono para que puedan compartir, ¿les parece? Gutberto, Liz Leandra pregunta, ¿por qué dices, ¿por qué dices y cómo Sí, nos entiendo. liberamos? ¿Y cómo nos Sí, sí. liberamos si un muerto no sabe que está muerto? Sí, él no sabe que está muerto, ni sabe que está contigo, ni nada, pero es sintiendo en tu cuerpo que puedes identificar si tienes, si llevas algún muerto o no. Entonces, hay varias posibilidades de muertos. Puede ser un gemelo en el vientre, como decía, un ancestro, o algún muerto de alguien importante afectivamente que murió, suponte tú, a los 5, 6, 7 años y se queda por afinidad emocional, afectiva. Se queda contigo específicamente, aunque hayan 10 hermanos, elige con quién, porque hay algo que los une realmente. A veces, muchas veces son la fecha de nacimiento, la fecha de función, la fecha de concepción. Entre ellos y tú, a más o menos 10 días, más, menos 10 y más 10 días de tu fecha. Y al sentir que está el muerto allí, lo ponemos fuera y conversamos con ese muerto. Y ahí le contamos que está muerto. Y porque todo esto es con una máxima, con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño. Aunque te esté llevando hacia la muerte, aunque te esté, no es su intención. Sobre todo si son familiares, ¿ah? Existen muertos que son enviados, que ese es otro cuento que no lo vemos en este taller. Pero aquí son la gente amable, la gente de, por ejemplo, vas a un hospital, si se acaba de morir alguien en un horror, dolor, tú estás baja de vibración, estás triste por algo, tienes a alguien que está enfermo o que se está muriendo y ¡pum! Se te sube el muerto, como dicen en México. Se me subió el muerto. Y desde entonces llevo esa carga, esa pena, ese dolor, esa cosa que no entiendo, porque hasta ahí yo no tiene que ver conmigo. Tal vez la persona que estaba enferma salió y no se murió, pero te llevaste uno de paso, sin querer. Y ese muerto tampoco lo hace de adrede. Entonces, no hay culpa en esto, es también una experiencia para nosotros crecer y poder liberarlos y poder liberar también la tierra, porque esto también son entidades, se vuelven entidades porque están en ese sufrimiento, en la incomprensión, en esa desconexión con lo que son. No se dan cuenta simplemente. Mucho de esto es mental, mental y mental superior. No sé si respondí a tu pregunta. Liz Leandra, sí, muy bien. Ok. Alberto, tú ahora mencionaste una palabra. ¿Hay alguien que levantó la mano? Sí, Liz Leandra. Sí, dime. No, no, Liz Sí, Leandra no, pues dice que sí. dale, Liz, puedes No, te abrir. está levantando el dedo. Sí. O sí o Sí, quieres sí, hablar. sí, 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 quería hablarte. Me pregunto si eso es lo mismo que la lealtad que uno a veces tiene. eh, No, es diferente. La ok, lealtad familiar, y esa es también mi especialidad, tiene que ver con los programas, con los conflictos, y uno hereda los conflictos, pero no hereda el muerto. Aquí es el muerto. Es decir, ese señor que tal vez vivió ese conflicto, se va a quedar, si fue así, ¿ah? Porque a veces, digamos, se van y están bien, como la mayoría, ¿no? Pero si fue un sufrimiento, si fue un asesinato, si fue algo que dejó huella, él se puede quedar con alguno de los descendientes hasta que alguien pueda liberarlo. Y va siguiendo de generación en generación. Hay las dos, pero no es esa de la que estamos hablando.
Estamos hablando de los muertos, de la carga del alma, ¿ok? De esa alma. Bien. ¿Alguien más? Gilberto, tú ahora mencionaste que cuando una persona tiene una frecuencia, tiene su vibración muy baja, en ese sentido, ¿cuál es el poder que juegan aquí las emociones para hacernos más vulnerables o más fuertes o blindarnos de estas energías que corresponden a personas que han trascendido, que no son de nuestra familia quizás, pero que vamos, no sé, a un hospital o que vamos en la calle? ¿Cuál es el poder de las emociones aquí? La emoción es la que nos crea esa baja de frecuencia. Si yo estoy en la rabia, en el miedo, en el odio, en el rencor, en la injusticia, en la venganza, estoy vibrando bajo. Por lo tanto, voy a atraer por simplemente por igualdad de frecuencia, voy a atraer lo que está vibrando en esa frecuencia baja. Ahora, esto es muy importante porque cada vez que vamos a un hospital o cada vez que vamos a un cementerio, los cementerios están llenos de muertos que están de paso, que vienen, que van, más o menos se demora como un año según lo que dicen por ahí. Yo no, eso no es información mía, pero ellos van y vienen más o menos un año entero, o tal vez a veces más, y están allí. Muchos están y se quedan allí, como este caso de los que les contaba del hoyo. Están y por lo tanto es importantísimo limpiarse antes de entrar y entrar en alta vibración. Cuando vamos a un sepelio y vamos a dejar a alguien y estamos llorando y estamos en la pena, en que injusto, que horrible, ahí es muy probable que yo me lleve algo puesto de lo que está allí. No forzosamente la persona que estamos llevando, pero hay muchas presencias en ese lugar particular. En los hospitales porque hay mucho sufrimiento, porque hay muertes en los hospitales, porque también hay gente que sufre, que está en el dolor, y los que los acompañan también están en el dolor. Entonces se va creando un egregor, una memoria colectiva de todos los que han vivido ese sufrimiento y eso es, sí es importantísimo de elevar nuestras vibraciones, protegernos a la manera que ustedes sientan, porque es importante de escuchar su intuición, cómo sienten que estarían mejor protegidos. Entonces, es algo muy importante esto que tú me dices. Las emociones determinan mis pensamientos crean la realidad. Entonces, así, claramente. Alejandra levantó la mano. Ir Alejandra. enviándonos más preguntas, les vamos a compartir mientras tanto que nos van llegando las preguntas para que se vayan familiarizando con este tema. La información del taller que va a dictar Gudberto, como les contamos, Gudberto ahora está en Brasil, luego va a estar viajando antes y en noviembre va a estar del 1 al 3 de noviembre en Bogotá para dictar este taller vivencial de cómo dejar de cargar un muerto. Como que nos liberemos de todo lo esoterismo, lo místico que puede tener el concepto. Simplemente es lo que llama la tanatoterapia. Es una práctica vivencial que va a permitir liberar todos esos bloqueos físicos, emocionales, mentales y en las relaciones, además que están asociados con muchos síntomas, con esa sensación de estar realmente en libertad. O a veces pasa también otro fenómeno que Gilberto seguramente va a mencionar, es el del síndrome de aniversario. Entonces, cuando estamos enlazados con algún antepasado, por nombre, por fecha de nacimiento, la fecha de muerte, por algún evento traumático, ¿cómo podemos llevar eso? Entonces, como aprender también a cuidarnos y en ese taller, pues de pronto Gilberto nos puede contar un poco más, mientras que ya nos están abriendo acá las preguntas para que Gilberto pueda responder. Lo que yo voy a proponer es lo que estaba hablando recién, es como darle una vuelta sin creencias, sin religiones, sin pases mágicos, sin velas, sin incienso, sin esas cosas que uno tiene asociados a esto, falsamente, porque no tiene nada que ver con eso. Es como yo dijera que para vivir tengo que tener incienso, mirra y ponerme no sé qué en la cabeza. Nada que ver conmigo. Esto es cómo funcionamos, qué somos
qué es el alma, qué es el espíritu, qué son, cuáles cuerpos nos componen y dónde está el desarreglo y cómo podemos resolverlo. Es muy práctico porque es mi práctica terapéutica que está traducida en este taller. Entonces es mucho más simple y despejado de toda otra creencia. Y hay algo muy fuerte que me gustaría hablar ahora, es que en la Biblia se dice que no hay que hablar con los muertos. Y yo lo único que digo, ¿quién me puede decir que yo no pueda hablar con mi padre? Porque yo lo llevo dentro, porque si fue mi padre, fue toda mi vida mi padre, y ya porque se murió no le puedo hablar. ¿Cómo es eso? ¿De dónde salió esa ley? Falso, completamente falso. Es fantástico, además va a ser justo en la celebración del Día de los Muertos, que es más popular en México, pero también en Colombia se celebra. Va a ser un fin de semana que es puente, entonces va a ser sábado, domingo y lunes festivo este taller. Entonces, ya Gilberto nos contaba pues que tiene varios objetivos y uno es reconocer como la importancia de la muerte, amigarnos con la muerte, poder liberar Ujú. todos esos miedos que están asociados a la muerte, a los procesos de duelo, nos va a enseñar cómo identificar signos y síntomas que están asociados a ese concepto de cargar un muerto. Y por supuesto aquí Gusberto también va a desarrollar herramientas terapéuticas que nos va a permitir sanar, liberarnos, también nos va a ayudar a trabajar el duelo si estamos transitando por un duelo, y por supuesto ya integrar este concepto de muerte en nuestra vida y comenzar a familiarizarnos como parte de esa sanación del alma que Gusberto menciona. Bueno, aquí hay otra pregunta. Alejandra Sí. León había levantado la mano. Adelante, Alejandra, puedes abrir tu micrófono porque no la veo en el chat. La pregunta. Gracias, a mí. Muchas gracias, Alberto, por lo que nos compartes. Quería preguntarte si tuviéramos la posibilidad de, de estar preparados para morirnos, porque pues si nos morimos de un sopetón, pues ni modo, pero si pudiéramos estar en el camino hacia morir, ¿qué podríamos hacer para no dejar por ahí pereques en nuestros familiares? Lo que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es hacer este taller. Buena Sí, respuesta, no, buena es verdad. respuesta. No, es verdad porque te va a preparar a ti a morir tranquila. O sea, la muerte ya no es un drama, es normal, todos vamos a morir. Y nos pasamos la vida creyendo que no, o que si hablamos la vamos a llamar, o que ella va a llegar si yo digo que mi mamá se va a morir, no tengo que decir. Entonces, se borra, no, no, no. No hablamos. De esto sí hay que hablar, de esto sí hay que conocer, de esto sí hay que sentir cómo es. No son teorías, vuelvo a decir, no son teorías, no, es cosas muy prácticas, muy claras, muy tangibles, muy aterrizadas en la materia. No es esoterismo. Entonces, también había, esa es la respuesta clara, Ok. digamos. Aquí yo Y, explico y, cómo funciona y y lo cómo es último es que no y te, dónde y vamos. lo último es que no te puede decir sin hacernos un ejercicio práctico para dejarnos ahí súper motivados. Volando. Ok, bien. Entonces voy a responder primero si hay una pregunta de Liz, Leandra León. Si en el taller ayudamos a morir, no ayudamos a morir, acompañamos a morir, que es diferente. Acompañamos a quien está muriendo y aquí vamos a saber cómo, porque en realidad nadie sabe esto, nadie lo dice porque no se habla, una vez más, porque es un tabú, porque ¿cómo vamos a hablar de la muerte? Y es al revés, o sea, hablamos tanto del nacimiento, festejamos los globos y las tortas, y esto no, que es tan o más importante que el nacimiento. Entonces sí, hay que prepararse y hay que saber y hay que desmistificar esto que los horrores que están puestos ahí inconscientemente, porque también, aunque tú creas que no, todo este inconsciente colectivo pesa en nuestra forma de estar, en nuestras cosas que hacemos, inconscientes. Conscientemente sí sabemos, pero inconscientemente no. Entonces es un trabajo también el que hacemos al comienzo del taller, es un trabajo de amigarnos, como decía Ami, amigarnos con la muerte, comprenderla, integrarla y no luchar con ella, porque no hay quien pueda luchar con ella. Todavía no. En el fondo,
es porque la muerte no existe. Es nuestro vehículo de función que va al cementerio, que se va a reciclar, pero nosotros no paramos de existir en ese instante. Al revés, nos liberamos de esta carcasa, de este límite que creemos que es un límite, pero no es. Pero nos creemos limitados aquí. Mi cuerpo se acaba acá y después ya no hay nada. No es cierto. ¿Ok? Entonces, eso. Em, ¿Respondo a la otra pregunta? ¿Está bien? Em, ¿Qué pasa con un niño que cada vez que va al cementerio se enferma? Es porque es alguien sensible. Hay personas que son hipersensibles, que de lejos y pueden ver los muertos, y pueden ver las entidades, y pueden ver los duendes y las cosas, todo, como los gatos. Eh, entonces, son personas que no tienen la preparación. Los padres no la tienen, los abuelos no la tienen, los bisabuelos tampoco. Eh, si ustedes aprenden esto, pueden liberar a ese niño y darle armas para que él pueda abrir su propia luz. Todos somos luz, salvo que nadie nos muestra el interruptor ni dónde se sube y se baja la luz, porque simplemente nadie nos explica. Es así de simple. Entonces sí se puede ayudar, mucho. Y el hacer el taller le va a dar herramientas también para que ustedes puedan hablar con los chicos. Ellos entienden mejor que nosotros y más rápido. Yo he tratado niños en talleres de 8 años, un chico que veía a un niño muerto que estaba ahí con él y venían a jugar y hablaban y todo. Y en vivo, en el taller mismo, lo liberamos con él mismo liberó a ese niño. ¿Ok? Por ejemplo. Es mucho más fácil, son abiertos, no tienen nuestra coraza de creencias que nosotros tenemos. Los niños están abiertos y para ellos nada es imposible. Ok, creo que el ejercicio se los quedo debiendo, ¿no? ¿O tenemos tiempo todavía? Todavía tenemos un tiempo. Hay una otra pregunta de Héctor que dice, ¿qué hacer cuando una persona carga el peso por la muerte por suicidio de un amigo o una amiga y no logra dejar atrás la situación, inclusive que ha causado depresión e ideas suicidas? Este es uno de los síntomas que puede hacer pensar que esta persona lleva a su amigo puesto. Habría que verificarlo, por supuesto, pero la hipótesis está claramente establecida, porque desde entonces él siente esa depresión, ideas de suicidio y todo eso. Em, y esto es porque la sociedad ha puesto una carga sobre el suicidio. En realidad no hay carga, pero como es el inconsciente colectivo, como decía recién, se siente la culpa, el pecado, no nos pertenece la vida, en realidad no es vida eso. Eh, tenemos el derecho de hacer eso y no pasa nada porque es como un bebé que está en el vientre de mamá, se murió y ¿qué pasa? No pasa nada, ni siquiera lo conocen. No hay mayor o menor grado de muertes, porque justamente la muerte no existe, es solo un cuerpo, solo una experiencia, solo, que puede ser corta, muy cortita, un mes de vida en el vientre, o 80 años, 90 o 40 y se acaba. Se acaba en el instante en que o decides que se acabe o que algo decide que tú acabes. Un accidente, un infarto, conflictos, todo está ahí. Nada es una carga. Nosotros hemos puesto cargas en nuestra inconsciencia sobre eso. Eso quería decir. Entonces ahí habría que verificar si esa persona estuviera presente, podríamos haber hecho algo con él para saber exactamente. ¿Alguien de ustedes siente que lleva algún muerto puesto? No todos a la vez. Puede levantar la mano. A ver, Senia dice que sí. Ella hizo una pregunta, pero además dice que sí. Responde a tu pregunta. Senia Mina. Sí. Si deseas, Senia, puedes abrir el Ok, micrófono. Senia, pues. Sí, muy buenas noches. Agradezco Buenas noches. muchísimo este espacio tan interesante. Eh,
Yo tengo una situacioncita. Yo perdí a mi papá, mi mamá y mi hermano en 13 meses. Eso fue ahorita 2020. Pero Ujú, yo lo que a mí más como me preocupa es porque mi hermano murió, le dio un infarto y murió muy joven, 54 años. Yo lo encontré boca abajo, él quedó dormido, y eso le dio dormido. No sabemos si fue el infarto, él tenía problema de presión y también diabetes. Entonces, nosotros, cuando él falleció, como éramos nomás los dos únicos hermanos, en esa semana que mi hermano falleció, que fue en enero, eh, nos íbamos a reunir precisamente porque queríamos saber qué íbamos a hacer con la casa, los bienes que habían dejado nuestros padres. Entonces, para mí eso fue como algo muy impactante y la pregunta mía es si él logró poder como dejar sus cosas con sus hijas, haber cerrado esos ciclos porque él tuvo varias situaciones familiares, él se separó, en fin. Entonces, yo me pregunto si él realmente mm, partió bien y a mí me afecta muchísimo porque teníamos una relación buena, por ejemplo, para escuchar una melodía y a veces yo escucho una canción y me acuerdo de él y lloro. ujú. Entonces, no sé. Yo digo que cargo, y sobre todo cargo el muerto porque de él, porque pues mi papá y mi mamá también fueron importantísimos, son recuerdos muchísimos los que tengo de mi familia, y la verdad que pues no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil. Yo he estado en terapias, he estado con psicólogos, pero yo veo que todavía existe como un apego que no he podido como superar y yo ya deseo pues ya partieron y ya sé que ellos están en otro terreno. Entonces, pues, Ujú. eso es lo que a mí más como que me azara un poco y me da como esa nostalgia, ¿no? Ok. Ujú. Comprendo muy bien, Senia. ¿Puedes prender tu cámara, por favor? Sí, sí, no, ya le prendo la luz porque, Ah, ah, estaba prendida. ay, ya. Ujú. Sí, Ok. Gilberto. Bien, entonces te voy a pedir que pienses en tu hermano. Sí, sí, más que todo mi hermano es el que más me tiene, pues el que más como los recuerdos con él. Él dejó 3 hijos, Ok. pero pues no sé, eso es lo que a mí más Ujú. me agobia y los recuerdos de todo lo que él hacía. Entonces me afecta muchísimo esa parte. Ok. Cierra tus ojitos y solo siente tu cuerpo, cómo está tu cuerpo. Y piensa, ¿cuál es su nombre de él, de tu hermano? Yamil Mina Ararat. Yamil. Yamil. Piensa en Yamil y siente tu cuerpo. Y solo acoge, deja crecer todas las sensaciones, todo lo que sientas, bienvenido, aunque sea desagradable, aunque sea triste, aunque sea horrible. Deja crecer eso. Solo acoge, solo siente. No pienses, no le pongas cabeza. Piensa en Yamil. Eso así. Muy bien. Ajá. Y me cuentas lo que vas sintiendo en tu cuerpo. No lo que pienses, lo que sientes en tu cuerpo. En el rostro siento como un hormigueo, Ujú. de deseos como de abrir los ojos.
pero es Ujú, muy constante. Y ujú. de él recuerdo la sonrisa tan hermosa que tenía. Eso es. Ok, Eso es muy bien. ¿Y qué más sientes en tu cuerpo? como un adormecimiento. ¿En qué parte? Los brazos, Ok, muy bien. ¿Ambos brazos? ¿El antebrazo o el brazo entero? ambos brazos y como la parte del antebrazo Ujú, y el derecho como hacia la parte del hombro. ok, ok, muy bien. ¿Él era mayor que ti? No era menor. Menor. Cuando falleció tenía 54 años. Ujú, ok. Yo soy la Solo mayor. siente el hormigueo, lo dejas crecer, lo dejas que aumente, lo dejas que esté más fuerte, más potente. Le permites que tome cuerpo en tu cuerpo. Y te das permiso para sentir las emociones, todas las sensaciones, como si todos tus sentidos estuvieran más abiertos, más despiertos, más sensibles. Lo que más Siguen las siento ganas es en el sí, rostro. en el rostro. Sí, en el ¿Qué rostro sientes? es lo que como como cuando uno la piel como está como que se va, como cuando se adormece, así, que se adormece, vuelve Ujú, otra vez, se despierta, así, ok. Y en los dos lados de la hacia la cara. órbita, hacia la órbita de los ojos. Ujú, ok. Voy a pedir a Yamil que esté frente a ti y tú le pides que esté frente a ti. Pedimos permiso para entrar en contacto con su alma. Sí, señor. Ok, ¿está ahí? Muy bien, muy bien. Acoge lo que pase, sea lo que sea que pase. Y me vas contando qué pasa, qué sientes. Mm. Va pasando como hacia aquí, hacia la garganta. Ujú, ok. ¿Como que late? Sí, señor. Ok. Tal vez lo dejamos para otro momento. ¿Qué estás sintiendo? No, estoy concentradita, fue que llegó mi hijo a saludarme, Ok. entonces Ok, ¿iba bajando eso? ¿Hasta dónde está? sí, iba bajando y llegó aquí hasta esta parte de aquí de Ujú, parte del cuello. Ya cuando ingresó mi hijo, pues quedó, paró, ¿no? sí, sí, claro. Sí, sí. Pero sí Lo vamos a dejar cuando aquí. sentí como aquí en Ujú, el rostro, como un poco más ujú. fuerte, pero bueno, Ok, tal vez en otro momento podemos saber más sobre eso. bueno, Puedes respirar lástima. profundo. Sí, respira profundo. Por algo pasan las cosas. Todo está bien. Sí, señor. Y puedes abrir los ojos, tirar tus manos, sentir tu cuerpo. Sí, pero Creo que él no considero, está contigo. no, mi hermano no.
No. No. Mm, Ahí está tu respuesta. Gracias, Gilberto. Si hay alguna otra pregunta para finalizar. Realmente esta es una oportunidad grandiosa. Es la primera vez que Gutberto dicta ese taller en Colombia, ¿verdad? Pero ya llevas años dictando. Vas a estar antes de Colombia, vas a estar en México, donde ya has estado varias veces llevando México, taller, ¿verdad? Has estado en varias sí. ciudades de México. Sí, Durango, Querétaro, ahora es Ciudad de México. Y bueno, aquí bienvenidos a Bogotá del 1 al 3 de noviembre. Nos encontramos aquí en Bogotá, allá. En Bogotá, las personas que quieran saber más, que quieran tener más información y aprovechar, porque pronto estaremos cerrando el precio con descuento para este taller, nos pueden contactar. Es una oportunidad grandiosa, sobre todo de autoconocimiento. Gutberto va a estar dictando 2 actividades en el mes de noviembre, pero sobre todo va a estar dictando este taller fantástico que ya lleva muchísimo tiempo compartiendo en América Latina y bueno, en otros países y en diferentes idiomas además. Entonces, si tienen alguna pregunta, con gusto, aquí les dejamos la información en el Forms. Ese formulario pueden ver más información. Nos pueden escribir al WhatsApp de Calapas, quienes ya nos conocen, al 322-473-3424. Si no estás en Colombia, también nos puedes escribir y nosotros les remitimos con Gutberto para que nos diga en su país en dónde va a ser, si es en México. No sé si por aquí había alguien de Perú también que Ujú. se va a conectar. Entonces, bueno, bienvenidos todos. Gutberto, gracias a las personas que se conectaron, gracias a quienes nos van a ver en diferido. Este es un tema fascinante que nos abre toda una ventana de exploración, que aprendamos a convivir con la muerte, a hablar de la muerte. No porque hablemos de la muerte significa que está más cerca o que la estamos atrayendo, simplemente es una realidad que a todos nos toca y en algún momento va a estar más cerca para nosotros. Entonces, si aprendemos a convivir con ella, a amigarnos, a entenderla, yo creo que podemos también hacer una transición mucho más amorosa y más ligera para nosotros y para las personas que están en nuestro entorno. Entonces, bienvenidos a este fantástico espacio facilitado por Gutberto.